Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Bienvenidos a la parte 2 con el Dr. Scott Esplin, Doctrina y Convenios, secciones 60-63. Me encanta el versículo 3 que mencionaste, Scott. No obstante, sois bendecidos, porque el testimonio que habéis dado está registrado en el cielo para que los ángeles lo contemplen. Vaya, ¿en serio? ¿Eso sucede? Los ángeles se regocijan por ustedes y sus pecados les son perdonados. Ahora, hablaste de este ser. ¿Era Hiram? Son Hiram y David Whitney y Heaven Whitlock y John Murdoch. Creo que los 4. Su viaje se había retrasado. Habían predicado el evangelio. Uno de ellos también se enfermó en el camino, así que se detuvieron para que se recuperara. En ese proceso, se perdieron la conferencia. Veo eso y solo espero que ese tipo de cosas podamos aplicarlas a nuestras reuniones de testimonio. Tengo una confesión que hacer. Cuando era obispo, a veces estaba cansado. Para ayudarme a mantenerme despierto, empecé a tomar notas de los testimonios de todos en las reuniones de testimonio. Ese cuadernillo ahora me ha bendecido en funerales. Fue realmente bonito poder levantarme y decir en el funeral del hermano Wardell, esto fue lo que él dijo en tal fecha. Esto fue lo que dijo en esta otra fecha. ¿Recuerdan cuando nos contó esto en tal fecha? Hay una razón para registrar esas cosas. Me encanta que tengamos esta perspectiva de que esto es importante al otro lado del velo, que allá también lo están registrando. ¿A quién no le gustan esas últimas 6 palabras? Y tus pecados te son perdonados. Esa parte la tengo subrayada en mis escrituras. No sé ustedes. Eso no significa que esta persona lo vaya a aceptar ni que vaya a lanzarse de inmediato. Podría ser solo otro pequeño paso hacia adelante. No soy un líder misional, y ni de cerca soy tan bueno en esto como ustedes, pero sí me encanta, como alguien que enseña y estudia doctrina y convenios, con cierta frecuencia, a veces doctrina y convenios, puede sentirse repetitivo en algunas partes. Es como, oh, esto ya lo he estudiado, he leído secciones sobre la obra misional, leí la sección 4, he leído esta, aquella u otra sección, pero me detengo en una sección como esta y pienso, oh, no recuerdo ese versículo antes. Aunque sea otra sección sobre la obra misional, siempre hay algo nuevo cada vez, siempre hay algo revelador. Nunca llego al fondo de estas revelaciones. Siempre encuentro una aplicación. Estamos grabando esto ahora, unas semanas antes de que se publique, pero en nuestra congregación nos estamos preparando para la Pascua. Están haciendo un esfuerzo concertado en mi barrio para invitar a personas de nuestro vecindario, quienes tal vez no asisten regularmente a la iglesia, o personas que no son de nuestra fe, pero viven en nuestro vecindario, a celebrar la Pascua con nosotros y asistir a nuestra reunión sacramental. Ayer recibí un mensaje de texto de nuestro líder misional de barrio, específicamente pidiéndome que considere invitar a un par de personas de mi vecindario, a quienes conozco muy bien. He pensado mucho en ese mensaje estas últimas 24 horas. Estoy entusiasmado por ello. Me emociona la oportunidad de acercarme a personas a las que quiero, a quienes no siempre veo regularmente en las reuniones. Donde quiera que esté un domingo, intentaré invitarlos a venir a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Pascua. Pienso en estos versículos. No sé qué testimonio voy a compartir cuando los invite esta semana. Me emociona pensar que el cielo pueda regocijarse por cualquier cosa que intente hacer. Quizás eso agilice el perdón a mi favor al hacerlo. No llego al final de encontrar secciones en doctrina y convenios que tengan aplicación, incluso si siento que ya he leído 60 secciones de doctrina y convenios, y parece que 45 han tratado sobre la obra misional. Tal vez sea porque necesito trabajar en ello, simplemente soy un poco lento para aprender. Me va a tomar 45, 50 o 60 secciones para finalmente hacerlo bien. Estoy agradecido por secciones como esta que parecen tratar un tema que ya se ha abordado antes, porque realmente fue aplicable para mí cuando recibí ese mensaje anoche. Pensé en esta sección. Recuerdo una vez que estaba sentado en la reunión de ayuno y testimonios, y a veces anhelo una cueva en la iglesia. Al menos por un tiempo lo hacía. Me escondería. Y la verdad, no puedo recordar quién era la persona en mi barrio, que dijo, a veces asumimos que nuestro barrio sabe en qué creemos. He estado en este barrio durante 15 años. Di mi testimonio hace 11 años. Estoy seguro de que todos aquí saben que soy creyente. Luego este versículo. Eres bendecido porque el testimonio que has dado está registrado en el cielo para que los ángeles lo contemplen. Ellos se regocijan por ti y tus pecados te son perdonados. Ese versículo me hace pensar que voy a volver a subir allá en la reunión de ayuno y testimonio, porque ha pasado demasiado tiempo. Esta es una manera de aplicar este versículo para testificar. Como un riesgo ocupacional para los 3, a veces pienso, bueno, yo enseño el evangelio todos los días de la semana, doy mi testimonio todos los días de la semana. ¿Realmente necesito subir y dar mi testimonio en la reunión sacramental?
Bueno, los miembros de mi barrio no escuchan eso todos los días de la semana. No son mis alumnos. Necesito hacerlo. Hay poder que viene con un testimonio y al compartirlo. Necesito que eso se refuerce además de las bendiciones que se mencionan aquí. Creo que estás en lo cierto aquí, John. La redacción me resulta intrigante. Quien quiera que haga el registro no necesariamente dice que los ángeles sean quienes lo hagan. No sé quién hace el registro. Dice que el testimonio es registrado y que los ángeles son quienes lo observan. Ellos deben poder mirar y ver, o entender, o escuchar, y lo que eso significa para ellos. ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Por qué se regocijan por ello? Podrían ser seres queridos que han estado cerca y son importantes para mí, y que se emocionan al ver que, oye, Scott sigue en el camino correcto. Quizás sean mis antiguos líderes de hombres jóvenes o maestros de seminario que tuve, que podrían regocijarse en el cielo y decir, wow. Ese niño al que enseñé, que era un adolescente con desafíos de 15 años en seminario, resultó estar bien. Él tiene un testimonio. Qué idea tan hermosa, John. Nuestras madres y padres están en el mundo de los espíritus. ¿Te lo imaginas? Imagínalo, John. Subes y das tu testimonio. Se escribe y alguien corre a llevárselo a tu papá. Tienes que escuchar lo que John acaba de decir. Aquí está. Él lo lee, sonríe y dice, oh, todavía sigue contando chistes aburridos. Mira ese testimonio. Si eso no te motiva a dar tu testimonio, no sé qué lo hará. Es un pensamiento hermoso, Scott. ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Qué conexión podríamos tener con ellos? Hemos participado juntos en programas de Navidad, y me escuchaste hablar sobre esta idea de gozo en el mundo, todo este gozo que llega al mundo. ¿Existe algún lugar donde podamos enviar gozo de regreso al cielo, al mundo de los espíritus? En Lucas 15, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lo dice varias veces en Lucas 15, y en todas esas parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Podemos enviar gozo en la otra dirección, lo cual es divertido de pensar. También lo vemos aquí. Ellos se regocijan por ti. Eso se llama gozo. Al arrepentirnos, al compartir nuestro testimonio, al hacer cualquier cosa que acerque a alguien un poco más cerca, provoca gozo en el cielo. Así que una pregunta más inquietante es, ¿qué los hace llevarse la mano a la cara y decir, verdad, muy bien? Oh, no. Scott, ese versículo ha cambiado para mí. John, ¿no te ha pasado en nuestro estudio juntos en el podcast que alguien resalta un versículo como este? Y ya no es solo un versículo. A partir de ahora, resalta. Siempre recordaré lo que Scott me enseñó sobre cuando comparto mi testimonio. ¿A dónde podría llegar eso? ¿Quién podría leerlo? Gracias. Creo que John nos hizo empezar con eso. Bueno, te daremos el crédito, Scott. ¿Qué quieres hacer ahora? Bueno, creo que deberíamos hacer algo con la 63. Irónicamente, la sección 63 es la más larga de todas las secciones hasta ahora, y no la hemos tocado. En la sección 63, trato de imaginarme estando en Kirtland. Supongamos que no fui uno de los 2 docenas de élderes que fueron a Missouri para ubicar Sion. El regreso de José Smith. ¿Cómo me sentiría entre los santos en Kirtland? Tener al profeta de vuelta entre nosotros, sabiendo a lo que fueron, sabiendo que iban a Missouri con la promesa de que si eran fieles ubicarían Sion. Con eso en mente puedes captar lo que está sucediendo en la sección 63. La naturaleza humana parece dividirnos en diferentes grupos o bandos. Trato de imaginar cómo serían estos santos en Kirtland. Cuando José se fue y cuando regresó, sabiendo que había ido a ubicar Sion. Al leer la sección 63, parece claro que al menos algunos de los santos estaban ansiosos por saber, ¿la encontraste, José? ¿Cómo es? ¿Cuándo podemos ir? ¿Qué tan pronto podemos ir? ¿Cuándo vamos a edificar Sion? Este grupo casi excesivamente ansioso por ir a Sion, y ese no es un mal grupo. Hay quienes somos así. El Señor dice algo y queremos hacerlo de inmediato. Y queremos que suceda ahora. El Señor va a dirigirse a ese grupo en la sección. Luego está el otro lado de la naturaleza humana del grupo. Ese grupo que decía, claro, fuiste a Missouri, José. ¿De verdad encontraste Sion? ¿Estás seguro? ¿De verdad tenemos que ir? En realidad me gusta estar aquí en Kirtland. Y la sección también va a dirigirse a ese grupo. Así que para ese grupo, creo que la sección comienza con una discusión sobre la búsqueda de señales. Si yo estuviera en Kirtland, podría decir, José, demuéstrame que realmente encontraste Sion. Aquí soy escéptico. Y el Señor tiene algo que decir sobre el escepticismo. El Señor tiene algo que decir sobre las personas que quieren señales para tener fe. Personas que dicen, te creeré cuando me muestres algo. Comienza, por ejemplo, en el versículo 7. El que busca señales verá señales, pero no para salvación. De cierto os digo, hay entre vosotros quienes las buscan. Ha habido personas así desde el principio. Creo que reconoce en la congregación de Kirtland que algunos de ustedes querían pruebas. Algunos de ustedes querían una señal de que José fue a Missouri y halló Sion. Luego dice, pero la fe no viene por señales, sino que las señales siguen a los que creen.
Las señales vienen por la fe, no por voluntad del hombre, ni como a ellos les plazca, sino por la voluntad de Dios. Sí, las señales vienen por la fe. Cuando tengo esta conversación con mis alumnos, trato de preguntarles, ¿son las señales en sí mismas inherentemente malas? El Señor no parece estar diciendo que las señales sean malas. En otros lugares de las Escrituras, Él nos anima a buscar, estar atentos y observar señales. Las señales en sí mismas parecen ser neutrales. Lo que parece ser el problema aquí es, ¿dónde coloco mi fe? ¿Está mi fe antes de la señal o después de la señal? ¿Quiero una señal para poder tener fe o ya tengo fe y por lo tanto veo una señal? En Kirtland lo que estaba ocurriendo aquí es que algunas personas parecían querer una señal o prueba de que José realmente estaba siendo guiado por Dios. A veces todavía hacemos eso hoy en día. Queremos una señal o prueba de que lo que las autoridades generales nos han enseñado es correcto o que lo que nuestro obispo nos ha pedido hacer a través de un llamamiento en la iglesia viene de Dios. Cuando Dios puede estar diciendo, te daré una señal, pero primero ejercita un poco de fe. Da un paso hacia la oscuridad, las señales vienen por la fe, no al revés. La fe no viene por las señales, sino que las señales siguen a los que creen. Esta primera parte de la sección es una discusión, parece ser, dirigida a un sector de la comunidad de Kirtland, que está buscando pruebas de que José realmente es un profeta de Dios, que la obra que está realizando con esto de edificar Sión proviene de Dios. Donde me parece interesante es que él gira desde ahí, desde esta discusión sobre buscar señales, al versículo 14 hacia el adulterio, lo cual a primera vista parece un giro extraño. ¿Por qué saltar de buscar señales al adulterio? Esto entonces nos remite al Nuevo Testamento. Una generación mala y adúltera demanda señal. El Señor a lo largo de las Escrituras parece haber conectado estos dos principios o estas dos deficiencias o estos dos pecados. Podríamos decir apropiadamente que hay algo en común entre buscar señales y el adulterio, algo que comparten. Podríamos tener una discusión al respecto. ¿Qué es lo que tienen en común el adulterio y la búsqueda de señales? Que el Señor vinculó en el Nuevo Testamento y que vuelve a vincular aquí en Doctrina y Convenios. Cuando comparto esto con los estudiantes, a menudo les cuento esta historia de la iglesia de José Smith. Él dice, cuando predicaba en Filadelfia, un cuáquero pidió una señal. Le dije que guardara silencio. Tras el sermón, volvió a pedir una señal. Le dije a la congregación que ese hombre era un adúltero, que una generación mala y adúltera busca señal. El Señor me reveló que quien busca una señal es adúltero. Es cierto, dijo uno, porque lo sorprendí en el acto, lo cual confesó después al bautizarse. Esa es una historia fascinante, ¿no? El Señor parece estar conectando estos dos pecados. ¿Cuál es la raíz de ellos? ¿Por qué el Señor los conecta? Creo que aquí es donde podríamos tener algo de discusión en esta sección. ¿Qué vemos entre el buscar señales y el adulterio que el Señor está uniendo aquí? Se reduce a una actitud de querer algo a cambio de nada. Quiero el testimonio. No quiero hacer el trabajo. No quiero orar. No quiero estudiar. No quiero arrepentirme. No quiero ser humilde. Solo muéstrame que es verdad primero. Con el adulterio, quiero el placer de otra persona. No quiero ningún compromiso. No quiero ninguna expectativa. Solo quiero el placer. Para mí, siempre suena como una verdadera mentalidad de querer algo a cambio de nada. En ambos casos, encajan en eso. En el contexto de Sión, son antitéticos a la creación de Sión. Acabamos de regresar de Sión, donde recibieron consejos sobre cómo llegar a ser como Sión para poder edificar Sión. Sión está arraigada en personas que creen. Aquí hay otra posible conexión. Él dijo que las señales vienen por la fe. Hablamos de cuando alguien comete adulterio, usamos el mismo término. No han sido fieles. Ambos están arraigados en este compromiso de fe, que he hecho un convenio y voy a ser fiel a ese convenio. Las señales vienen por la fe. Cuando alguien comete adulterio, decimos que no ha sido fiel. Incluso en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestra forma de hablar, los conectamos a ambos con la fe de una u otra manera. El Señor parece estar haciendo eso aquí en la sección 63. En el Antiguo Testamento, cuando Israel va tras otro Dios o busca algo diferente, el Señor frecuentemente se refiere a ellos como un pueblo adúltero. Ellos quieren algún tipo de Dios diferente a Jehová. Entonces, me pregunto si eso influye un poco en esto. ¿Y hay algo de egoísmo en ello, no creen? Quiero lo que yo quiero. Casi un egocentrismo, de que yo soy la persona más importante aquí. Tu comentario, eso es muy bueno, Hank. Cuando hablas en el contexto del Antiguo Testamento, el adulterio no es solo el acto de adulterio, como a veces lo mencionamos, sino que es ir tras otro Dios, no serle fiel a tu Dios, romper tu convenio con Dios. Esta sección habla de eso también en relación con el adulterio. No es solo el acto físico. Si miras el versículo 16, de cierto os digo, como dije antes, el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y sentirá temor. No es solo un acto físico,
son nuestros pensamientos y deseos, es en lo que estamos pensando. Eso se relaciona con tu comentario del Antiguo Testamento. El Señor usó el término adulterio en varios contextos diferentes, no solo en el acto físico del que están hablando aquí. Pero tienes razón en esto, Scott. Esas ideas están vinculadas a lo largo de las Escrituras, la búsqueda de señales y el adulterio, que uno no pensaría que esos dos serían pecados hermanos. En el Nuevo Testamento, ellos se acercaron a Jesús. Queríamos una señal de él, y él decía, es una generación mala y adúltera. Sí, esa declaración de José Smith siempre es como, wow. Si ves a alguien buscando una señal, entonces esto, te quedas como, wow. Te daré otra, John. Esta es otra declaración de José. Te daré una llave de los misterios del reino. Es un principio eterno que ha existido con Dios por siempre. El hombre que se levanta para condenar a otros, encontrando faltas en la iglesia y diciendo que están descarriados. Mientras él mismo se considera justo, entonces debes saber con certeza que ese hombre va en camino directo a la apostasía. Luego continúa, y no se arrepiente. Quien apostata, Dios vive. El principio es tan correcto como aquel que Jesús expuso al decir que quien busca una señal es una persona adúltera. Y ese principio es eterno, inmutable y firme como los pilares del cielo, porque cada vez que veas a un hombre buscando una señal, puedes estar seguro de que es un hombre adúltero. José y el Señor unieron estos dos pecados. La sección 63 de Doctrina y Convenios hace lo mismo. Wow. Simplemente me encanta esa frase del versículo 9 que también leemos en Marcos, pero la secuencia. Creer no procede. Oh, vi una señal, ahora creo. No, ellas siguen a los que creen. Creer. Cree primero, toma esa decisión, haz ese ejercicio de fe, y las señales seguirán y dirás, sí. Es tan breve pero tan bueno. Me pregunto, John, si también hay algo en la secuencia de las personas fieles atraen milagros. Ellos los atraen, los milagros los siguen. Sí, los van a seguir. No es como, oh, has sido fiel. Está bien, aquí tienes una señal. Es un fruto natural de ser fiel. Verás eso en los versículos 10 y 11. Las señales llegan, van a llegar. Yo sí creo en los milagros. Creo que las señales vendrán como fruto de la fe. Seguirán a la fe. Por sus frutos los conoceréis. Las personas que suelen escribir sus tiernas misericordias creo que tienen más misericordias. Yo también lo creo. Algo sencillo que he usado antes es que el Señor dice, algo como salta y yo te atraparé. Nosotros decimos, atrápame primero y entonces saltaré. Creo que el Señor dice, no creo que entiendas la secuencia de cómo va a funcionar esto. No puedo atraparte hasta que saltes. ¿Y qué dijiste, Scott? Da un paso hacia la oscuridad. Fui guiado por el Espíritu, sin saber de antemano. En cuanto Nefi dio un par de pasos, el Señor empezó a guiar sus pies. Ese contexto nos ayuda, Scott, porque hay personas que dicen, no me mudaré a Missouri hasta que me lo muestres. Según lo leo, el trasfondo histórico de esta sección indica que hubo algo de apostasía que se infiltró en Kirtland durante la ausencia de José. Esto debe ser a lo que el Señor se está refiriendo. Debido a cosas que están sucediendo en Kirtland, el Señor parece estar disgustado en la sección 63. Hay cierto tono. Está descontento por lo ocurrido en la ausencia de José y los santos. Es comprensible. Eso es solo la mitad del grupo. Como mencionamos, la naturaleza humana, hay otro lado. Estamos tratando de edificar Sion aquí. Creo que puedes arruinar Sion, siendo buscador de señales, careciendo de fe, haciendo lo que describe la primera parte de la sección. Pero creo que también puedes arruinar Sion igualmente, siendo demasiado entusiasta. El Señor habla de eso comenzando alrededor del versículo 24. Ahora bien, he aquí, esta es la voluntad del Señor respecto a sus santos, que se reúnan en la tierra de Sion, no con prisa, para que no haya confusión, lo cual trae pestilencia. He aquí, la tierra de Sion, yo, el Señor, la tengo en mis manos. Puede que hubiera algunos en la congregación de Kirtland que, tan pronto como José regresó, ya estaban listos para irse. Querían irse ya, si no es que ayer. Dios está diciendo, oye, ¿puedes arruinar Sion siendo demasiado entusiasta, tanto como puedes arruinarla siendo poco entusiasta? No seas apresurado. Yo tengo este lugar en mis manos. Saltemos al versículo 27. Por tanto, yo, el Señor, quiero que compréis las tierras. No vamos a tomar el control aquí. Vamos a hacer una compra. Vamos a hacer las cosas legalmente. Esto me resulta intrigante en el versículo 29. Por tanto, la tierra de Sion no se obtendrá sino por compra o por sangre. De lo contrario, no hay herencia para vosotros. Y si es por compra, he aquí, sois bendecidos. Hay dos maneras de obtener Sion. Puedes luchar por ella o puedes comprarla. Si eliges la opción de comprarla, serás mucho más bendecido. Ese es el otro grupo. Hay un grupo que me demostró José que realmente encontraste Sion. Este grupo que solo quiere arrasar con el lugar, entrar con prisa, y Dios tiene que controlar a ese grupo. Hay un grupo que necesita ser impulsado hacia adelante y un grupo que necesita ser contenido. En la sección 63, verás a ambos en la sección.
Luego puedes ver a ambos a nuestro alrededor, incluso en ti mismo. A veces necesito que me frenen, otras que me impulsen adelante. Sí, Scott. Ahora, cuando te pedí que vinieras al programa, sé que estás muy ocupado. Eres el decano, pero pensé, quiero tener a Scott de vuelta en el programa. No me di cuenta de que habría este principio de hacerlo rápidamente, pero sin apresurarse. Esto no es bueno, pero el otro extremo del péndulo tampoco era bueno. En mi experiencia contigo, y te conozco desde hace tiempo, eres quizá una de las mejores personas que conozco que ha dominado este equilibrio entre avanzar pero sin apresurarse demasiado. Yo soy de los que se emocionan demasiado, pisan el acelerador y estrellan el coche. ¿Cómo aprendiste esa habilidad? ¿Te salió de forma natural? Sé que vas a restarle importancia, dirás, Hank, no soy tan bueno, pero en verdad lo eres. John, en tu experiencia con Scott, apuesto a que dirías lo mismo, que esa actitud tan mesurada, creo que esa sería la clave. Estoy emocionado, pero seamos deliberados y cuidadosos. No lo sé, Hank. Gracias. Probablemente ha habido momentos en mi vida en los que no he ido lo suficientemente rápido. Para quienes me conocen bien, yo estaba en mis 30, antes de que mi esposa y yo nos conociéramos, nos casáramos y nos enamoráramos. Sin duda tuve seres queridos, familiares, amigos, compañeros de trabajo u otros que querían que fuera un poco más rápido. Pasé gran parte de mi vida temprana, tal vez sin ir tan rápido como debería haber ido. Aprendí de esa etapa de la vida que necesitaba avanzar, necesitaba actuar con fe en que el poder estaba en mí. Era un agente para mí mismo esperando que me lo digan. Todo el tiempo, el miedo a cometer un error, especialmente en asuntos eternos, me paralizaba a la hora de tomar decisiones. Así que aprendí de eso que necesitaba avanzar con rapidez. Pero luego el Señor equilibró eso con personas buenas y sabias que me enseñaron, que me dieron el ejemplo. ¿Cómo no ir tan rápido que te pierdas de personas maravillosas en el camino? No sé cuál es la respuesta, Hank. He sido bendecido con muchas personas realmente buenas que me han mostrado estos principios, que han llegado a mi vida. Y los colegas con los que trabajo, los estudiantes a los que sirvo, los episodios que he tenido en mi vida, las personas a mi alrededor en mi barrio y vecindario que me muestran con su ejemplo cómo ser como Sion, tenemos muchos muy buenos modelos a seguir. Bueno, aprender de alguien que parece haber resuelto eso. Sí, avancemos. Sí, esto es emocionante. Tranquilo, tranquilo. Ve más despacio, donde el Señor dice, no vamos a entrar con armas ni tomar la tierra de Sión por la fuerza. De hecho, ese puede ser uno de los problemas más adelante en Sión. Hay algunas declaraciones, ¿verdad, Scott?, que los santos de los últimos días hacen en Sión diciendo, será mejor que te conviertas porque esto es nuestro. Esta es nuestra tierra, Dios nos la ha dado. Sí, habrá personas que irán a Sión sin una recomendación. Van a saturar el lugar. El Señor va a tener que dar instrucciones muy específicas. Aquellos que vayan a Sión sin recomendación van a ser excomulgados. Eso es una reprensión bastante fuerte para este grupo en Sión. También me gusta, probablemente podríamos ver los versículos 40 y 41. Tienen aplicación para nosotros hoy. ¿Cómo puedo edificar Sión hoy? ¿Debo mudarme a Missouri? Probablemente no ahora, o si alguna vez, no lo sé. Pero en el versículo 40, aquí hay algo que sí puedo hacer. Que todo el dinero que se pueda ahorrar no me importa. Ahí está esa frase de nuevo. La cuarta vez en 4 secciones. No me importa ya sea poco o mucho que se envíe a la tierra de Sión a aquellos a quienes he designado para recibirlo. Puedo edificar Sión pagando mis diezmos y ofrendas, sea poco o sea mucho. Puedo edificar Sión haciendo contribuciones de tiempo, talentos y energías para edificar el reino de Dios. Puedo vivir una vida consagrada, sea poco o sea mucho, ya sea que dé mucho o poco. Si lo entrego a aquellos a quienes Dios ha designado para recibirlo, edificaré Sión. Luego, en el versículo 41, he aquí yo, el Señor, daré a mi siervo, José Smith, hijo, poder para que pueda discernir por medio del Espíritu, aquellos que subirán a la tierra de Sión y aquellos de mis discípulos que permanecerán. Creo que el Señor tiene a Sión en sus manos. Él dice eso en el versículo 25, y creo que corresponde a los siervos del Señor discernir cómo y cuándo se edificará de manera física. Será el presidente Nelson o sus sucesores quienes discernirán quién y cómo. Hasta que llegue ese día, ¿qué puedo hacer yo? Puedo dar mis diezmos y ofrendas. Puedo contribuir a la edificación de Sión de esa pequeña manera, ayudar a edificar el reino de Dios. Lo verás de nuevo en el versículo 48. El que envía tesoros a la tierra de Sión recibirá una herencia en este mundo, y su obra le seguirá, además de una recompensa en el mundo venidero. Amo a los buenos santos que, sea poco o mucho, edifican el reino de Dios. Creo que la recompensa los seguirá en esta vida y la próxima. Esas son cosas que puedo hacer. Tienes este grupo que creo necesita ser impulsado y otro que necesita ser contenido. El Señor enseña estos principios de equilibrio para ambos. Sí, me está gustando esto, equilibrar la tensión, como lo llamaste, entre lo importante, no irse demasiado hacia un lado,
ni demasiado hacia el otro. ¿Qué piensas, John? Tú también eres una persona muy equilibrada. ¿Por qué soy la única persona aquí que simplemente se lanza de lleno a algo y termina arruinándolo? Bueno, gracias por ese cumplido inmerecido, pero puede que yo piense demasiado. ¿Alguien más sufre de parálisis por análisis? ¿Piensan demasiado antes de lanzarse? Eso puede ser más mi caso. Mi análisis, mi parálisis, no moverme lo suficientemente rápido. ¿No es maravilloso que el Señor trabaje con todos nosotros? Vi una entrevista con el presidente Eyring y el presidente Oakes sobre el presidente Nelson. Hicieron un comentario muy interesante sobre su experiencia como cirujano cardíaco. Como cirujano cardíaco, si ves un problema cuando alguien está abierto frente a ti, no dices, déjame pensar en esto un rato. Dijeron que cuando él sabe que hay que hacer algo, simplemente lo hace. Y pensé, qué interesante ver, por ejemplo, renovemos el templo de Salt Lake. Hagámoslo ahora. Todas esas decisiones también fueron meditadas. Me encanta esa perspectiva. Que un cirujano diría, no me voy a ir a casa a leer mis escrituras sobre esto mientras este paciente está abierto en la mesa de operaciones. Actúa ahora mismo. Probablemente yo debería estar más de ese lado. Puedes aprender a confiar en ti mismo, confiar en que estás siendo guiado. Realmente estoy disfrutando el equilibrio de hoy porque ahí es donde está la sabiduría. Espero que alguien allá afuera pueda identificarse conmigo en eso. Yo soy de los que actúan demasiado rápido y piensan después. ¿Qué pasa, John? Listo, apunten, fuego. Sara me ha dicho antes, si hubiéramos hablado de esto, tal vez podría haberte ayudado a no actuar tan rápido. Porque ahora estamos limpiando el desastre. Lo maravilloso de eso, Hank, es que tienes a alguien que te equilibra. Puedes aportar fortalezas a la relación. Esas fortalezas son importantes. Ella puede aportar fortalezas a la relación. Juntos construyen el reino de Dios. Necesitamos ambos tipos, tanto a Hank como a John y las diferentes perspectivas. Mencionamos volver a mi pasado. Tengo en mi estante de la oficina un pequeño letrero que alguien hizo para mí cuando estaba saliendo con mi esposa, que dice, sigue adelante. Solo hicieron un pequeño letrero. Sigue adelante, Scott. Este análisis paralizante. Solo sigue adelante, Scott. Sigue adelante y las cosas saldrán bien. Y eternamente y con gratitud así ha sido. ¿Quieres encontrar a alguien así que te complete, que te haga sentir pleno? Mencionaste al presidente Nelson y su experiencia como cirujano cardíaco. John, piensa en el maravilloso equilibrio que se obtiene en la actual primera presidencia entre un cirujano cardíaco, un abogado y juez, y un profesor universitario. Las fortalezas, talentos, experiencias y habilidades que los tres aportan a la toma de decisiones. Eso es valioso en los consejos. Eso es valioso en un matrimonio. Creo que hay sabiduría en eso. Scott, veo ese equilibrio con lo que nos has enseñado sobre Sion. Yo quiero ir a Sion. Quiero construirla hoy. El Señor dice, ¿qué te parece esto? Aquí tienes algo que puedes hacer. Contribuye con lo que puedas para la edificación de Sion. Eso es algo muy mesurado. Una forma de contribuir que difícilmente pasará por encima de alguien, pero también es algo que puedes hacer para seguir adelante. El otro grupo que necesitaba arrepentirse, ustedes necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse de buscar señales de adulterio, de pecados que nos impiden edificar Sion. Hay un par de cosas interesantes históricamente, y esto preparará el terreno para lo que verán la próxima semana. También encuentro un par de episodios interesantes en esta sección, casi equilibrando perspectivas. Comparen y contrasten los versículos 38 y 39 con el versículo 42. Si miran los versículos 38 y 39 dice, que mis discípulos en Kirtland arreglen sus asuntos temporales, quienes están en la granja, que mi siervo Titus Billings, a cargo de ella, disponga de la tierra para prepararse en primavera y así irse a la tierra de Sion. Por eso, debería vender la granja. Si leen con atención, parece bastante claro que en realidad no es su granja. Él solo está a cargo de ella. Pero se supone que debe vender esta granja, mientras que Newell K. Whitney, en el versículo 42, recibe instrucción de conservar su tienda por un tiempo más. Estamos equilibrando. A una persona se le indica mudarse e ir inmediatamente a Sion. A la otra, quedarse en Kirtland un poco más. El Señor en su sabiduría sabe que hay momentos en la vida donde algunas personas necesitan avanzar y otras esperar. Estás equilibrando a Titus Billings y a Newell K. Whitney, el final de la historia para Titus Billings cuando mencioné que no se dice que la granja sea realmente suya, es porque no lo es. Es la granja de su cuñado, un hombre llamado Isaac Morley. Isaac Morley es uno de esos misioneros que ha estado con José en Missouri. Él dejó su granja al cuidado de Titus Billings. Antes de que él regresara a casa, el Señor dio la orden de que Titus Billings debía vender la granja de Isaac Morley. En la sección 64, que estudiarán la próxima semana, Isaac Morley ya está en casa, y pueden imaginar cuál es su pregunta, como que mi granja fue vendida. Esto culmina con nuestra discusión sobre Sion.
El Señor se dirige a Isaac Morley y habla sobre su granja en la sección 64, versículo 20, y de nuevo, os digo que mi siervo Isaac Morley no sea tentado más allá de lo que pueda soportar, y aconseje erróneamente para su propio perjuicio, di el mandamiento de que su granja fuera vendida. Dios vende la granja de Isaac Morley y enseña este gran principio en el versículo 34. El Señor requiere el corazón y una mente dispuesta, y los dispuestos y obedientes comerán del bien de la tierra de Sión en estos últimos días. Si quieres ser parte de Sión, Dios va a requerir tu corazón. Eso puede significar que tu corazón no esté puesto en una granja. No quiero que tu corazón esté puesto en nada más que en edificar mi reino. Ese es el puente de Titus Billings hacia la lección de la próxima semana con Isaac Morley. Eso está genial. ¡Guau! Por lo que sé, Isaac Morley permaneció fiel toda su vida. No me puedo imaginar que, cuando algunos de nuestros hijos regresan de la misión, se encuentren con que su dormitorio se ha convertido en una sala de manualidades. Pero él regresa a casa y su granja, que era una gran granja, ha sido vendida. Y que Dios bendiga su alma eternamente. Como dijiste, él permanece fiel, frase interesante. Que no sea tentado más allá de lo que pueda soportar. Es casi como si yo supiera que esto sería difícil para ti, Isaac, casi más de lo que podrías soportar, así que lo hice antes de que volvieras a casa, salvé tu alma. Creo que ya lo mencioné antes, pero Isaac es mi tatarabuelo. Estoy eternamente agradecido de que él no se haya ido y dejado la iglesia aquí, sino que se mantuvo firme, permaneció en el reino. Si quieres ser parte de Sión, Dios va a requerir el corazón. Estas secciones, desde la sección 60 hasta la 63, 64, José ha ido a Sión para tratar de ubicarla y establecerla. Y el Señor dice, bueno, como enseñó el Elder Christ, Sión es tanto un pueblo como un lugar. Aquí estamos aprendiendo cómo actúa un pueblo semejante a Sión. Hablemos de algo por lo que podrías sentirte ofendido. Me fui a la misión y vendieron mi granja. Oficialmente, estoy ofendido, pero él no lo está. Vaya. Todos los descendientes de Isaac Morley que están allá afuera. Es momento de hacer una pequeña porra. Vaya, Scott, él es tu tatarabuelo. Sí, creo que es mi tatarabuelo. Titus Billings vende su granja a su cuñado, pero luego, por otro lado, Newell Kay. Whitney, quien supongo que habría querido ir a Sión, recibe la instrucción de conservar su tienda. Hará una obra importante en Kirtland. Piensa en lo que la tienda de Newell K. Whitney significa para la historia de la iglesia. Ese es el lugar para la escuela de los profetas, la palabra de sabiduría, todo lo que surge de... Supongo que debimos mencionar esto, ni lo dije. Un versículo fascinante, volviendo a Isaac Morley, Titus Billings vende la granja. José y Emma viven en esa granja. Imagina ser José y decir, Emma, adivina qué, recibí un mandamiento que también vamos a vender el lugar donde vivimos. Sí, nos mudamos otra vez. Es en este momento cuando se mudarán a la granja John, a Hiram, Newell Kay. Whitney conservará su tienda, que luego será un lugar importante en la historia de la iglesia. Creo que el Señor sabe lo que hace. Sí, el Señor sabe lo que hace. Siempre pensaré en Isaac Morley. De una manera un poco diferente. No lo sabía. Isaac, sabía que sería muy difícil para ti, pero pensé, hagámoslo de una vez. Me pregunto cómo fue para Titus e Isaac tener esto. Solo quiero ver esa conversación. ¿Espera qué? ¿Adivina qué pasó antes de que llegaras? Sí, vaya. Hank, me alegra que hayas ido a hablar la otra noche, pero vendimos tu camioneta. Oh, ya terminaste. Sí. Salgo al estacionamiento y es como algo divertido. Para que no seas tentado más allá de lo que puedas soportar, Hank. Fue una tentación demasiado grande. No sé si esto te ayude o no, pero si vas a la sección 64, versículo 28. Mas he aquí, en ningún tiempo se ha dicho que el Señor no ha de tomar cuando Él quiera, y pagar como bien le parezca. Y nunca se dijo que Dios no pudiera hacer eso. Nunca se dijo en ningún momento que Dios no debiera tomar cuando le plazca y pagar como a Él le parezca bien. Creo que a veces es la naturaleza humana. Nos enojamos con Dios cuando algo nos es quitado, o cuando pensamos que no nos paga lo suficientemente rápido. Fuimos buenos y Dios aún no nos ha pagado. Dios es quien decide el momento. No se ha dicho en ningún momento que el Señor no deba tomar cuando le plazca. Por ejemplo, para esos padres a quienes se les ha llevado un hijo temprano en la vida, eso es una experiencia que edificación. Es una experiencia que pone a prueba el corazón tener algo así arrebatado. Estamos hablando con ligereza sobre una granja. Hay cosas mucho más significativas que se pierden. Pensamos en la pérdida de un ser querido, la salud de alguien u otras cosas. Ese es un versículo que invita a la reflexión. No se ha dicho en ningún momento. El Señor no debe tomar cuando le plazca y pagar como a Él le parezca bien. Luego saltemos al versículo 34. El Señor requiere el corazón. Si quiero ser parte de Sión, a veces mi corazón es puesto a prueba. ¿Está mi corazón puesto en una granja? O quizás está puesto en objetos materiales. A veces Él toma cuando le place y paga como a Él le parece bien. Scott, me gustaría hacerte una pregunta sobre Sión. Yo he marcado cada vez que aparece Sión en la sección 63. Y parece ser importante. Parece que es uno de los temas principales en 1831.
En tus estudios, ¿qué es Sion para estas personas? Creo que el concepto de Sion ha evolucionado a lo largo del tiempo en las Escrituras. Al principio de Doctrina y Convenios, la primera referencia a Sion es en la sección 6, cronológicamente. El Señor dice, procurad establecer y avanzar la causa de Sion. Comienza como una causa. Y luego, en la sección 25 se le dice a M. Smith que, si es fiel, recibirá una herencia en Sion. Parece que ahí se convierte en un lugar. En la sección 28 de Doctrina y Convenios se le dice a Oliver Cowdery que Sion está en los límites junto a los lamanitas. Aquí aún pensamos en un lugar físico. José va e intenta ubicar el lugar en la sección 57 y es en un terreno el lugar central de Sion, un terreno para el templo justo al oeste del Palacio de Justicia en Independence, condado de Jackson, Missouri. Siguen pensando en términos de un lugar físico. Creo que al principio, en Doctrina y Convenios, pasa de ser una causa a convertirse en algo físico, una ubicación tangible. Eventualmente son expulsados de ese lugar. No logran establecer Sion en sus vidas. Todavía se preguntan qué va a suceder. Una de las referencias más recientes cronológicamente en Doctrina y Convenios sección 136 es la revelación que organiza el campamento de Israel rumbo al oeste desde Winter Quarters. Fue un pensamiento interesante para ellos. Espera, ¿vamos a las cumbres de las montañas? ¿Vamos a Utah? Esa es la dirección equivocada. José había enseñado que Missouri era Sion y estamos yendo en la dirección equivocada. Nos estamos alejando, no acercando. ¿Qué estamos haciendo? El Señor dice aquí en el versículo 18, Sion será redimida en mi debido tiempo. No creo que Dios jamás se rinda con Sion. Solo creo que Él cambia su perspectiva. En nuestra iglesia moderna, escuchamos a los líderes de la iglesia referirse a declaraciones como esta, una del profeta José. El establecimiento de Sion es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema sobre el cual profetas, sacerdotes y reyes se han deleitado especialmente. Ellos han mirado con gozosa anticipación al día en que vivimos y, llenos de celestiales y alegres expectativas, han cantado, escrito y profetizado sobre nuestro día. Sigo pensando que estamos intentando edificar Sion. Quizá no estamos tan enfocados en un lugar físico, sino en llegar a ser como Sion, viviendo los principios de Sion. Sion es tanto un pueblo como un lugar. Sion es un proceso. Podría leerles citas que a veces usamos en clases sobre este tema. Este es el Elder Christ. Sion es tanto un lugar como un pueblo. Esta es del Elder Hales. Esta promesa Sion siempre parece estar un poco fuera de nuestro alcance. Debemos entender se puede obtener tanta virtud al avanzar hacia Sion como al habitar allí. Es un proceso, así como un destino. Muchos se perfeccionan en el camino hacia Sion, aunque nunca verán la ciudad en la mortalidad. Este es el Elder Christ nuevamente. Sion es Sion por el carácter, los atributos y la fidelidad de sus ciudadanos. No podemos esperar hasta que Sion llegue para que estas cosas sucedan. Sion solo vendrá cuando estas cosas sucedan. Y luego, el presidente Nelson dijo que solo un pueblo de Sion podría establecer una sociedad de Sion. Creo que hemos pasado de enfocarnos, como lo hacían al principio de la iglesia, en dónde se va a ubicar, a cómo la vamos a construir. Porque un pueblo como Sion puede edificar Sion. Me encantó lo que dijiste antes, que las preguntas de cuándo no se responden. Tal vez porque el Señor dice, estoy listo cuando ustedes lo estén. Construyan Sion y yo estaré listo. El rey vendrá tan pronto como haya un reino al cual venir. Me encanta esa idea de que Jesús ministra uno por uno, y tal vez Sion se construya igual, un corazón a la vez. Logramos tener Sion en nuestros corazones. ¿Cuál era esa frase famosa, Hank? Que no se trataba tanto de sacar a los hijos de Israel de Egipto, sino de sacar Egipto del corazón de los hijos de Israel. Tenemos que lograr que Sion esté en nuestros corazones. Entonces será más una causa. Quizás algún día lleguemos a ser un lugar. Quiero decir, estoy esperando ese momento, sí. Quizás el orden simplemente está equivocado. A veces me doy cuenta de que tengo la actitud de, bueno, no puedo esperar para construir Sion. En cuanto los demás lo hagan, entonces yo me consagraré. Porque si ellos no se van a consagrar y ellos tampoco se van a consagrar, entonces, ¿por qué voy a avanzar yo en mi consagración? Esa parece ser la actitud que detiene a todos de intentar construir Sion. Quiero que otros lo hagan primero. Teniendo eso en cuenta, como decido que no importa lo que hagan los demás, yo voy a hacer esto. Sion es mi misión. Construir Sion en mi hogar, en mi barrio, en mi estaca, en la iglesia. ¿Cómo lo han hecho ustedes dos? Y aquí estoy sentado, solo esperando que no se venda algo mientras estoy aquí ahora mismo, y que yo no sepa. Me queda un largo camino por recorrer. La consagración es difícil. Pienso en un par de versículos en la sección 105 de Doctrina y Convenios. Esto es después de que fueron expulsados de Sion en 1833, y luego, un año después, fueron e intentaron redimir Sion, el campamento de Sion. Y la sección 105 describe en qué necesito trabajar, qué puedo hacer para edificar Sion. Si comienzas en el versículo 2, he aquí, os digo, si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, hablando de la iglesia y no de individuos, podrían haber sido redimidos incluso ahora. Podrían haberlo logrado si no fuera por algunos problemas. Pero he aquí,
No han aprendido a ser obedientes a las cosas que se les han encomendado, y están llenos de toda clase de maldad. No comparten sus bienes como corresponde a los santos con los pobres y afligidos entre ellos, y no están unidos según la unión requerida por la ley del reino celestial, y Sión no puede ser edificada a menos que sea por los principios de la ley del reino celestial. Para mí esos son los principios. Sión no puede ser edificada, a menos que aprenda a ser obediente, a menos que aprenda a compartir mis bienes con los pobres, a menos que aprenda a unirme. Reconocerás que esos son los mismos principios en Moisés 7:18. El Señor llamó a su pueblo Sión porque eran de un solo corazón y una sola mente. Habitaban en rectitud. No había pobres entre ellos. Sión no puede ser edificada a menos que sea sobre los principios de esta ley. Debería preguntarme, ¿cuál de estos principios no estoy viviendo? ¿Eso es lo que impide que Sión sea edificada? ¿Podría cuidar mejor a los pobres y necesitados que me rodean? ¿Podría estar más unido con mi barrio, con mi familia, con mis seres queridos, con la iglesia? ¿Podría ser más obediente? ¿Podría trabajar en mi rectitud? Y al hacer esas tres cosas edificaré Sión. Qué gran referencia. El problema de Sión parece ser más interno que lo que sucede externamente. Está ocurriendo internamente. John, ¿vas a enseñarme cómo ser más como Sión? Lo escuchamos 1.000.000 de veces. La ley de Moisés era externa, y el Señor dijo, debes tener los mandamientos escritos en tu corazón. Eso siempre está aquí adentro, donde realmente importa. Yo añadiría esa referencia a la sección 105. Creo que es un lugar brillante al que acudir para identificar algunas cosas específicas. Me ayuda a pensar en estos términos, que lo opuesto a Sión es Babilonia. Si identifico lo que no quiero ser, tal vez eso pueda ayudarme a moverme hacia donde sí quiero estar. Yo sé que Babilonia es pecaminosa y también sé que es egoísta. Babilonia parece burlarse de los demás. Puedo identificar esas cosas en mi propia vida cuando soy pecador y egoísta, cuando me burlo de otras personas. Quizás lo vería desde otra perspectiva. Y sí, identificar lo que necesito hacer y luego identificar lo que necesito dejar de hacer. ¿Qué actos míos no son de Sión? Señor, ayúdame a hacer esto. Creo que Él podría decirnos, como le dijo a Isaac Morley, voy a ayudarte a hacer esto porque sé que va a ser difícil. He escuchado muchas veces que podemos empezar a edificar Sión en nuestro propio hogar. Si alguien está escuchando y piensa, ni siquiera sé por dónde empezar. Esto es algo tan grande, edificar Sión en la tierra. ¿Por dónde empiezo? Podrías decir, bueno, empiezas en casa. Por ejemplo, ¿qué has visto que funciona en el hogar? John, tú me has enseñado a arrepentirme con mi familia ante mi familia. En la oración familiar. En la oración familiar, cuando estamos todos reunidos, está bien decir, me equivoqué. En la proclamación al mundo sobre la familia, se habla de actividades recreativas edificantes. Mis hijos. Cuando podemos pasar tiempo juntos, llevarnos bien y divertirnos mucho, eso ha significado mucho. Hay algunos momentos de Sión. Hemos tenido algunos momentos de Sión en nuestra familia, y no siempre es cuando estamos en la oración familiar o en el estudio de las Escrituras. A veces estamos jugando un juego. Eso crea recuerdos. He visto que se apoyan y se defienden entre ellos, y eso me hace sentir muy agradecido, pero creo que eso es parte de todo esto. Ellos tienen una historia juntos. Mi esposa me contó que cuando estaba en la secundaria, sus mejores amigos no estaban en la escuela, eran sus hermanos, lo cual no todos pueden decir, pero ella amaba a su familia porque hacían muchas cosas juntos. John, recuerdo que una vez le preguntaste a un grupo de jóvenes, si trataras a tus amigos como tratas a tu familia, ¿cuántos amigos tendrías? ¿Tendrías algún amigo? Vi eso en la revista New Era. Se me quedó grabado. Scott, conociendo un poco a tu familia, ¿cómo has intentado edificar Sión en tu hogar? Intentar es la palabra clave, quizá no seamos perfectos en eso, y quienes conocen a nuestra familia ciertamente pueden dar fe de ello. Creo que deberían esforzarse más en intentarlo. Hemos hablado de un par de cosas. Curiosamente, hablamos sobre predicar el Evangelio. A veces pensamos en eso como algo que hacemos externamente, cuando soy misionero de tiempo completo, o cuando trabajo con alguien que no es miembro de nuestra fe. Sea cual sea el caso, tengo personas a mi alrededor a quienes debería estar predicando el Evangelio. Buscar maneras evidentes de hacer saber a mis hijos que el Señor ha sido bueno conmigo, ayudarles a ver su mano en nuestras vidas, es una forma en que podemos edificar Sión en nuestro hogar. Ayudar a nuestros hijos a identificar momentos cuando sienten al Espíritu Santo, en ocasiones cuando lo hemos sentido juntos. No creo que predicar el Evangelio sea algo que hagamos formalmente solo al llevar una placa. Probablemente lo haré con más frecuencia con mi familia que en cualquier entorno formal. Eso es algo de lo que hemos hablado. Ni siquiera vimos estos versículos porque no formaban parte de la lección de esta semana. Pero en la sección 58 de Doctrina y Convenios, hablamos en la 57 de cómo José preguntó, ¿cuándo y dónde? Y el Señor respondió, ¿dónde? Pero no cuándo.
Cuando parece que vuelve a preguntar ¿cuándo? Si te fijas en el versículo 1 de la sección 58, escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a mi palabra, y de mí aprended mi voluntad en cuanto a vosotros, y también concerniente a esta tierra, a la cual os he mandado. Ahora vas a hablar de ambos, de ustedes y de la tierra. Luego dice en los versículos 2 y 3, de cierto os digo, bendito es quien guarda mis mandamientos, sea en vida o muerte, el fiel. En la tribulación, la recompensa de ese es mayor en el reino de los cielos. No podéis contemplar con vuestros ojos naturales por ahora el designio de vuestro Dios respecto a lo que vendrá después y la gloria que seguirá tras mucha tribulación. Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. A veces al volvernos semejantes a Sión pasamos por pruebas. Pasamos por tribulaciones. Hay algo en nuestras dificultades, en nuestros desafíos, que, si los afrontamos correctamente, pueden perfeccionarnos, pueden impulsarnos más rápidamente en el camino hacia Sión. ¿Sabes, Hank, que mi esposa ha tenido algunos problemas de salud durante poco más de un año? Y pienso en estos versículos. No puedes ver con tus ojos naturales en este momento el designio de tu Dios y lo que vendrá después, y la gloria que llegará tras mucha tribulación. Porque después de mucha tribulación vienen las bendiciones. Estoy agradecido por la mano de Dios en nuestras vidas y por las bendiciones que hemos visto a través de la tribulación. Esto nos ha unido como familia. He observado a mis hijos. Se han vuelto mucho más apegados a su madre en el último año. Quieren estar con ella. Quieren tocarla. Quieren abrazarla. Esa es simplemente la reacción natural de un niño ante el pensamiento aterrador de que podrían perderla. Esto nos ha unido como familia. Nos ha acercado más como familia. ¿Nos ha hecho más como Sión? He visto lo que esto ha hecho por mis vecinos, por mi vecindario, vivo con algunas de las mejores personas del mundo. Las personas que nos rodean, las personas con las que trabajo, las personas con las que vivo en mi vecindario, su amabilidad, su generosidad, han introducido un nuevo aspecto de vivir en una comunidad semejante a Sión. Vivo en una estaca de Sión, existen estacas de Sión. ¿Es su título formal? Pruebas y tribulaciones. Y las nuestras son pequeñas, no quiero hacerlas más grandes de lo que son, las cosas están bien, las cosas están muy bien y van realmente bien, somos bendecidos. Pero a través de las pruebas he llegado a apreciar a las personas semejantes a Sión que nos rodean, y eso nos ha hecho un poco más como Sión. Al menos estamos un poco más unidos de lo que tal vez estábamos antes. Y si ese es el precio que pagamos para llegar a estar unidos en las eternidades, tal vez valga la pena. Scott, gracias por eso. Puedo darme cuenta de que siento el Espíritu Santo cuando pienso que puedo hacerlo mejor, que puedo ser mejor, que puedo hacer mi parte en edificar el reino de Dios, en construir Sión en la tierra. Scott, ya que te tenemos aquí, tal vez te hagamos una pregunta más. Existe una narrativa, quizás entre algunos, de que si realmente profundizas en la historia de la iglesia, probablemente perderás la fe. Sin embargo, hemos tenido invitado tras invitado tras invitado que nos ha dicho que eso no es cierto. Tú has pasado, no lo aparentas, pero ya llevas varias décadas enseñando esto, estudiándolo y enseñándolo, investigándolo. Ha sido tu carrera. Qué bendición poder estudiar la historia de la iglesia como profesión. ¿Qué le dirías a alguien que piensa, no sé si puedo confiar en la historia de la iglesia? No quiero verla ni perder mi fe, pero aquí estás tú, que la has estudiado más que la mayoría. Tu fe es incluso más fuerte. ¿Qué le dirías a alguien en esa situación? Esa es una buena pregunta, Hank. Creo que al final la fe es un don. Podemos orar por ella. Se nos enseña a orar por los dones. Ora por el don de la fe. Cuando yo era un joven maestro de seminario hace décadas, tenía una cita en mi pared. Era del presidente José F. Smith, que decía, la mano del Señor puede que no sea visible para todos, pero hay quienes en cada momento de esta iglesia, desde su inicio hasta ahora, ven la mano soberana y todopoderosa de Dios. El año que estuve enseñando en el seminario yo no veía la mano de Dios en mi vida y eso me frustraba. Fue un desafío y las cosas no estaban saliendo bien en varios aspectos. Recuerdo mirar esa cita y pensar, sí, eso no es verdad. ¿Dónde está la mano de Dios en mi vida y dónde está la mano de Dios? Empecé a orar para poder ver la mano de Dios. No diré que eso siempre ha sucedido. No diré que siempre la he visto, pero creo que la mano de Dios está en esta obra. Y la he visto una y otra vez. Cuanto más estudio, cuanto más leo doctrina y convenios, cuanto más estudio la historia de la iglesia, más veo la mano de Dios. Cuanto más veo su mano en la historia temprana de la iglesia, más la veo en mi vida. Hay quienes la ven. En cada momento de esta iglesia, desde sus comienzos hasta ahora, la mano soberana y todopoderosa de Dios. Quería ser una de esas personas. Creo que la fe es un don, y si oramos por ella, tal vez podamos ver. Yo oro por el don de la fe. No temas nuestra historia, no rehuyo nuestra historia, no rehuyo enseñarla, no rehuyo estudiarla. Amo las palabras del Señor porque creo que allí puedes ver la mano de Dios. Creo que eso sucede.
Me ha fascinado, Scott, mientras nos has estado enseñando. John, ya lo he dicho antes, pero creo que vale la pena repetirlo, que la sabiduría que Scott nos ha mostrado aquí, estos principios son transformadores de vida, transformadores de familias. Esto fue escrito por un joven de 25 años. Imaginen que todo lo que acabamos de discutir durante las últimas horas fue escrito por un joven de 25 años. Eso cambia tu perspectiva al mirar esto. Bueno, la sabiduría está ahí. Lo he visto. ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿De dónde obtiene esta visión? La evidencia no deja de acumularse. Lees el libro de Mormón y piensas, esto va más allá. ¿Qué agricultor? Esto va más allá de Sidney Rigdon. Esto va más allá. Y luego tienes una pila tras otra de estas cosas. Esta es la pluma del cielo, como has dicho, en algunos de estos pasajes. Como dice la introducción a Doctrina y Convenios, en las revelaciones, uno escucha la voz tierna pero firme del Señor Jesucristo, hablando de nuevo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y no puedo leer estas revelaciones sin oír su voz. Estas no son solo palabras de José. En estas revelaciones, uno escucha la voz tierna pero firme del Señor Jesucristo, hablando de nuevo. Amo Doctrina y Convenios. Amo los principios que contiene. Scott, gracias por pasar tu tiempo con nosotros. Gracias a ambos, es un gusto estar con ustedes. Gracias por todo el bien que hacen y por permitirme estar aquí. Lo aprecio. Ha sido muy divertido. Realmente, rápidamente, pero sin prisa. Sin prisa. Voy a tener que integrar eso en mi psique. Scott, ha sido maravilloso. Queremos agradecer al Dr. Scott Esplin por estar con nosotros hoy. Si quieren entrar a YouTube, díganle a Scott, díganos desde dónde nos están escuchando. Siempre es divertido compartir con nuestros invitados desde dónde nos escucha la gente. Desde Orem hasta Nueva Zelanda. Queremos saber de todos ustedes. Mientras están en YouTube, si se suscriben al canal, nos ayuda mucho. Pueden venir para cualquier episodio. Notas, citas, lo que se mencionó hoy. Simplemente pueden ir a followhim.co. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorenson, a nuestros patrocinadores, David y Berla Sorenson. Y en cada episodio recordamos a nuestro fundador, Steve Sorenson. Él siempre se dedicó a edificar Sion. Toda la familia Sorenson lo está. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Vamos a hablar más sobre el regreso de Sion a Kirtland en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Usted o alguien que conoce habla español, portugués o francés, ahora puede ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción de abajo. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web, followhim.co. Es followhim.co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, James Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Heather Barlow, Amelia Kubuika y Annabel Sorensen. Cualquiera que sean las preguntas o problemas que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Vuélvete a Él. Follow Him.